¿Cómo puede caer el imperio más poderoso de la historia sin que nadie lo empuje? Durante más de 1000 años, Roma no fue solo una ciudad en el centro de Italia, fue una idea, un símbolo de orden, de poder absoluto, de civilización. Sus legiones eran temidas en todo el mundo conocido. Su lengua, el latín, era el idioma del poder. Su ley, el modelo de justicia. Y sus emperadores, considerados casi divinos, parecían destinados a reinar por toda la eternidad. Roma no conquistaba. Roma civilizaba. Roma no gobernaba. Roma ordenaba el mundo. Así, al menos, lo creían. Pero incluso los imperios más grandes, aquellos que parecen tallados por los dioses, pueden colapsar. No con un estruendo, sino con un susurro. No por enemigos externos, sino por heridas internas. Esta es la historia de cómo Roma, el faro del mundo antiguo, se desmoronó desde dentro. Una caída lenta, dolorosa, casi imperceptible. Una tragedia histórica que no fue escrita por un solo autor, sino por generaciones de corrupción, traición, decadencia y olvido. Hoy reviviremos el declive del Imperio Romano de Occidente. Veremos cómo las mismas estructuras que lo hicieron fuerte, su ejército, su economía, su sistema político, se convirtieron en su carga. Y cómo, al final, Roma no fue derrotada en batalla, sino vencida por su propia arrogancia. Así comienza esta travesía por la última gran tragedia de la antigüedad. Y el apogeo del coloso. Durante siglos, Roma fue el corazón del mundo. Desde las islas de Britania hasta los desiertos de Arabia, su influencia era absoluta. Sus vías, sus acueductos, sus puentes, todo estaba construido para durar 1000 años. Las ciudades se llenaban de estatuas, foros y templos. El Coliseo, con su imponente arquitectura, era un símbolo de que Roma podía domesticar incluso la brutalidad. Su sistema legal, su administración, su ingeniería, eran tan avanzados que siglos después seguirían siendo imitados. Pero el problema de alcanzar la cima es que no hay más hacia dónde subir, y Roma, en su esplendor, comenzó a construir las bases de su propia ruina. Segundo, el inicio de la decadencia. La decadencia no llegó de un solo golpe. Fue un proceso lento, casi invisible para quienes vivían dentro del imperio. Durante el siglo III, el sistema comenzó a mostrar fisuras. La llamada crisis del siglo III fue un periodo marcado por guerras civiles, emperadores efímeros y desórdenes económicos. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, más de 20 emperadores se sucedieron en el trono, la mayoría asesinados por sus propios soldados. Las legiones ya no luchaban por Roma, sino por el general que les ofreciera más riqueza. El trono imperial dejó de ser un símbolo de unidad y se convirtió en un premio de guerra. El colapso institucional fue acompañado de una crisis económica. Las monedas de oro fueron reemplazadas por piezas de menor valor, generando inflación. Las rutas comerciales, asediadas por piratas y bandidos, comenzaron a quebrarse. Los impuestos aumentaron. Y los pequeños campesinos, incapaces de soportar la presión fiscal, abandonaron sus tierras para buscar protección bajo el amparo de grandes terratenientes. Así nació, sin que nadie lo supiera, el germen del feudalismo. Tercero, el enemigo dentro de casa. El deterioro iba más allá de lo económico y lo político. Era un desgaste moral. Las élites romanas, antaño dedicadas al servicio del Estado, comenzaron a preocuparse más por sus privilegios que por el bien común. La corrupción se convirtió en la norma. Los cargos públicos se compraban. La ciudadanía romana, antes un honor, se concedía a cambio de favores o dinero. Las legiones, que durante siglos representaron el orgullo romano, fueron degradándose. El desinterés de los ciudadanos por servir al ejército forzó al imperio a contratar mercenarios. ¿El problema?
Muchos de ellos eran antiguos enemigos: visigodos, suevos, vándalos. Se les ofrecieron tierras, alimento y derechos a cambio de su espada. Roma, desesperada por defender sus fronteras, abrió sus puertas a quienes más temía. Cuarta visigodos, aliados, enemigos, verdugos. Entre estos pueblos destacaban los visigodos. Al principio llegaron como refugiados, escapando de los hunos. Fueron acogidos, al menos en teoría, dentro del imperio. Pero la realidad fue otra. Maltratados por burócratas romanos, empujados al hambre, tratados como inferiores, los visigodos comprendieron que jamás serían aceptados como verdaderos ciudadanos. Su líder, Alarico, era un guerrero brillante. No buscaba la destrucción de Roma, sino reconocimiento. Pero Roma no estaba dispuesta a compartir su gloria, y lo que pudo ser una alianza se convirtió en una tragedia. En el año 410 después de Cristo, Alarico entró a Roma, no como un conquistador brutal, sino como alguien que simplemente dejó de obedecer. Las puertas se abrieron, y durante 3 días la ciudad eterna fue saqueada. Fue el primer saqueo de Roma en 800 años. Para muchos, fue el principio del fin. Atila, el flagelo de Dios. Pero Roma aún respiraba, herida, pero viva. Hasta que desde las estepas del este llegó un nuevo horror: los hunos. Liderados por Atila, un caudillo temido incluso por sus aliados, los hunos no buscaban tierras ni acuerdos. Solo querían destruir. Atila era distinto a los reyes germánicos. No aspiraba a títulos romanos ni a construir un reino dentro del imperio. Solo buscaba someter, devastar, quebrar la voluntad del enemigo. En el año 451, los ejércitos romanos y visigodos unieron fuerzas para detenerlo en los campos cataláunicos. Fue una batalla feroz, una carnicería. Atila se retiró, pero no fue vencido. Un año después, marchó hacia Italia. Roma tembló. El Papa León I salió a su encuentro. Nadie sabe qué palabras cruzaron, pero Atila, contra toda expectativa, se retiró. Tal vez por superstición, enfermedad o porque ya no hacía falta. Roma, en su interior, ya estaba colapsando. Los últimos golpes. En el año 455 llegaron los vándalos. Esta vez el saqueo fue sistemático, casi profesional. Roma fue despojada de sus tesoros, sus estatuas, sus reliquias. El oro de siglos desapareció. El imperio, humillado, ya no era el que había conquistado el mundo. Era un cadáver que aún no caía al suelo. Finalmente, en el año 476 ocurrió lo inevitable. Odoacro, un caudillo germánico, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo un silencio que decía más que 1000 gritos. El imperio que había durado más de 1000 años caía sin gloria. El legado tras la caída, pero Roma no desapareció. Aunque el imperio de Occidente se derrumbó, su legado persistió. Las leyes romanas fueron copiadas y adaptadas por los nuevos reinos germánicos. Su idioma, el latín, dio origen a las lenguas romances. Sus caminos, acueductos y edificios siguieron en uso durante siglos. El cristianismo, que una vez fue perseguido, se convirtió en el nuevo poder espiritual de Europa. La Iglesia Católica heredó no solo la fe, sino también el prestigio y la estructura del imperio. El Papa pasó a ser una figura más poderosa que muchos reyes. Mientras tanto, en el este, el Imperio Romano sobrevivió bajo el nombre de Imperio Bizantino. Constantinopla, su capital, sería el bastión de la civilización romana durante casi 1000 años más, hasta su caída en 1453. El fin de una era, el inicio de otra. La caída de Roma no fue solo un hecho histórico, fue un cambio de era. Marcó el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Europa se fragmentó en pequeños reinos. El orden imperial
fue reemplazado por alianzas inestables, guerras y un nuevo sistema social, el feudalismo. Y sin embargo, de las ruinas de Roma surgieron las bases del mundo moderno. Su derecho, su arquitectura, su cultura, todo sobrevivió, de una forma u otra. Roma no cayó por una espada. Cayó por olvido, por abandono, por perder el sentido de lo que una vez la hizo grande. ¿Qué podemos aprender de su caída? La historia de Roma no es solo un relato del pasado, es una advertencia. Ningún imperio, por poderoso que sea, es invulnerable. La decadencia no siempre viene de fuera. A veces se gesta dentro de nuestras propias murallas. Cuando olvidamos nuestros principios, cuando el poder se convierte en ambición y la unidad en codicia, entonces incluso los imperios eternos pueden caer. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este viaje por el ocaso de Roma te ha fascinado, no olvides suscribirte, compartir y dejarnos en los comentarios qué otro imperio quisieras ver desmoronarse en un próximo video. ¡Hasta la próxima!